Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. Esto es Monterroso Podcast. Hoy nos visita una persona especial, alguien que define la palabra cumbre. Y la define porque realmente no solo ha pisado el punto más alto de la Tierra, lo más alto que puede tener el planeta Tierra lo ha pisado, sino que además ha demostrado en cada hecho que hay un reto, ha demostrado que es una forma de entender la vida, una forma de actuar con resiliencia. Nuestro invitado no es solamente el primer centroamericano en conquistar el Everest, sino además las 7 cumbres del mundo. Nuestro invitado ha escalado miles realmente de montañas, de montes, y ha roto récord Guinness y ha demostrado la verdadera cima, que la verdadera cima no está en lo físico, sino que está en la mente y el espíritu. Hoy en Monterroso Podcast, Jaime Viñals. Muchas gracias, muy amables aquí, pues muy contento de estar por acá. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, ya para entrar en materia, Jaime, un récord Guinness, un récord trascendente. Hace un mes que se impuso, porque realmente no lo rompiste, lo impusiste. Sí es. Es decir, que alguien más va a buscar la forma de romperlo, pero son 14 montañas arriba de 3,000 metros en un cálculo aproximado de 12 días que todavía se está viendo. Sí. Contanos, por favor, ¿el tema del montañismo es mental o físico? Pues es un poco de los dos, pero antes poner en antecedentes la razón de este Guinness World Record, que es el nombre oficial, no es invento mío. Ajá. Cuando en el año 2023, en enero, yo regresé de la Antártida aquí a Guatemala, terminando un reto más grande que lo que mencionaste, que se llama la Trilogía Mundial. Claro. La Trilogía Mundial consistió en darle 3 vueltas al mundo. En la primera vuelta al mundo escalé lo que mencionaste de las 7 cumbres, que es la cima más alta de cada uno de los 7 continentes. Entre ellas está, por ejemplo, el Everest, Monte Aconcagua en Sudamérica, el Kilimanjaro en África, etc. La segunda vuelta al mundo fue escalar la cima más alta de las 7 islas más grandes del mundo. Esto lo empecé en el año 2004 y lo terminé en el año 2010. Las 7 cumbres lo terminé en el año 2001. Y esto consistió en ir a lugares como Groenlandia, como Madagascar, como Borneo, las islas más grandes del mundo, escalando su cumbre más alta. Al terminar este proyecto, dije yo, ¿ahora qué voy a hacer? Y no tenía ideas. Se acercó a mí una institución que se llama National Geographic. Ajá. Y me dijeron, mire, usted ya subió las 7 cumbres, las 7 islas, ¿por qué no hace la trilogía? Usted me la va a pagar, no es solo la idea, le voy a dar, me dijo. ¿Y en qué consiste la trilogía? Pues usted ya hizo 7 cumbres, 7 islas, le faltan 7 volcanes del mundo. Entonces era darle otra vuelta al mundo subiendo el volcán, no la montaña más alta de cada continente. Para dar un ejemplo, Everest es la cumbre más alta del mundo, 8.848 metros de altura, pero es montaña. El volcán más alto del mundo se llama Ojos del Salado, tiene casi 7.000 metros de altura y está en Chile. Entonces, geológicamente es muy diferente una montaña a un volcán. Ajá. Y entonces empecé con este reto en el 2014 y lo terminé en el 2023 cuando escalé el volcán Sidley en la Antártida y terminé este recorrido. Uno de mis patrocinadores de aquel entonces era un banco del sistema de Guatemala, no sé si puedo decir el nombre, Ban Rural. Con nosotros sí. Ban Rural, y ellos, bueno, ya no lo son, pero en aquel momento la directora de mercadeo corporativo me dijo, mire, lo que usted acaba de hacer es un Guinness. Ajá. Pues digo, no lo sé, porque no estoy haciendo montañas por reconocimientos. Sí, pero yo sí sé. Entonces me contó que en el año de la pandemia, junto con el Movimiento Hormigo, habían hecho el primer récord Guinness para Guatemala, que consistió en el mayor número de personas tocando marimba simultáneamente. 505 marimbas. Sí, algo así. Y digo, yo conozco a esta persona, yo fui una de las financistas de ese premio Guinness, sé cómo llegar a esto. Entonces contactaron al Movimiento Hormigo, entre ellos a Luis de León, que está aquí presente, claro, y a Alejandrina García, y ellos dos me dijeron que sí. Bueno, más Alejandrina, hablé inicialmente con ella, y hablaron con Guinness, y Guinness dijo, sí, lo merece, pero no podemos dárselo. ¿Ah, no? La razón de esto es que ellos tienen reglas, tienen normas sumamente estrictas, y una de ellas es que todo lo que se dice que se hace tiene que ser verificado por gente de Guinness. Correcto. Y me dijeron, ¿cómo vamos a verificar una montaña que subió en 1995? Wow. Tal vez la gente con la que usted subió ya se murió. A mí las 3 vueltas al mundo me llevó 28 años hacerlo. Y eso es importante, el proceso. A esta también le llaman la 777, porque incluso 7 tengo más 7 entendido, más 7, ¿verdad sí. que así le llaman? 7 sí, más, solo okay. Déjame terminar. Y entonces,
Cuando se pasaron todo el año 2023 pensando qué hacer, entonces dijeron, vamos a crear una categoría, algo poco usual, no romper un récord, sino ellos crearon un récord, una categoría le llaman ellos, para Guatemala inicialmente, que la ejecutara yo. Y fue este reto de subir los 14 volcanes, no montañas, volcanes, más superiores a 3.000 metros de altura en el menor tiempo posible. Incluso yo cuando les di el listado, yo les dije 13. No, son 14, me dijo. Y es tal y tal. Tenían razón, tiene 3.024 metros de ese volcán, que se llama Kuchlikel. Y entonces el año 2024 era el año de hacerlo. Y habíamos planeado inicialmente del 1 al 15 de septiembre realizarlo y terminarlo en Antigua Guatemala el día de la independencia de Guatemala. Pero lastimosamente no se pudo hacer porque hubieron problemas financieros y se tuvo que posponer. Entonces yo me acerqué a un nuevo patrocinador que es Micope. Ajá. Y ellos financiaron el premio Guinness. Se pagó en el mes de enero y se hizo del 23 de marzo al 7 de abril. Y así nació la idea del Guinness. O sea, no es idea mía, sino todo empezó por Olga de González, se llama ella, que ya no trabaja en Mar Rural. Y aquí estamos, ya se hizo. Entonces, lo bonito de todo esto es que, como todo en la vida, son metas por lograr. Pero cuando logro una, vienen otras oportunidades, pero a veces por pereza, por acomodamiento. Ahí va, no hago más, suficiente con lo que hice. Y entra uno a la mediocridad, a la depresión y a la derrota. Claro, en esta etapa del récord Guinness, el momento financiero fue complicado porque no pudiste completar. Siempre es. ¿Qué momento sentiste que fue crítico de este proceso? Ninguno. Crítico es cuando uno piensa que ya no lo logra. Correcto. Yo nunca pienso así. El año pasado, cuando no se logró hacer el Guinness por temas financieros, lo hice de todos modos. El año pasado ya tenía 12 patrocinadores y les dije, miren, ya no se va a hacer el récord Guinness, pero voy a implantar el récord. Yo hice esta travesía 2 veces. La primera fue a finales de octubre, a noviembre del 2024, y eso se aprovechó porque vinieron unos camarógrafos traídos por Jairo Bustamante. Ajá. Jairo Bustamante, un famoso director de cine de Guatemala, está haciendo un documental sobre tu servidor. Ah, qué bien. La idea es que a finales de este año salga en un streaming como Netflix o algo así. Qué bueno. Esperemos que se logre, pero entonces vinieron 2 camarógrafos colombianos, súper expertos en documentales, y me acompañaron los 15 días subiendo los volcanes. Hicieron unas tomas extraordinarias, pero se aprovechó la travesía para hacerlo y a mí me sirvió para conocer in situ cómo estaban estos volcanes, la logística, y eso me permitió incluso hacerlo ahora más rápido que lo que hice en el año pasado. Mejoré 2 días de tiempo con respecto a noviembre del año pasado. Claro, y quisiera que los jóvenes que nos están viendo tomaran en cuenta algo que es importante. Vi entrevistas tuyas en un país de Sudamérica. En un momento dijeron, un montañista guatemalteco es un bicho raro. Y cómo de bicho raro logra ser el hombre que posiciona a nivel mundial nuestro bella Guatemala, pero también genera un récord Guinness específico a la medida de Guatemala. Sí. De cómo un bicho raro puede trascender y convertirse en aquello para todos los jóvenes que en este momento les estén diciendo, ¿y vos en qué estás pensando? ¿Cómo pensás hacer tal o cual cosa? Que no se desanimen porque fue un proceso de años contando la historia del bicho raro. Yo jamás pienso en las palabras que dice la gente. Ajá. No es que no me importe, pero trato de que no me influyan en nada. Por ejemplo, eso de bicho raro, pues yo lo siento hasta como un halago, porque estoy haciendo algo diferente, me salgo del montón de la gente que por miedo no hace tanta cosa, y no le doy tanta importancia. Yo soy una persona que se pone retos, se pone metas, y me enfoco 100% a lo que tengo que lograr. Entonces, cuando se logra, ya tengo planeado otras cosas, pero yo nunca descanso. Ahorita ya tengo planes. Qué bueno. Que voy a seguir haciendo. Contando la historia del bicho raro, porque fue una historia de victoria también de un chapín. Bueno, eso sí fue, no me acuerdo bien cuál de todas, porque me ha pasado varias veces, pero la que más me recuerdo fue en Ecuador. Ajá. Yo tenía 25 años tal vez, y fui a escalar un monte que se llama Chimborazo. Tiene 6.310 metros de altura y es el punto más alto de los Andes ecuatorianos. Y en ese entonces yo estaba empezando a conocer lo que es alta montaña en Sudamérica. Y yo iba solo, me iba a curiosar, yo era muy curioso, y llegué al campo base de esa montaña donde hay un refugio bien bonito, y habían 4 suizos ahí. Ajá. Y estos se me quedaron viendo, muy amables, y me preguntaron que de dónde era. Guatemala, les digo yo, y se me quedaron viendo, buscaron el mapa,
pero si hay solo bananos hay, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías de ser, por ejemplo, con experiencia alpina como nosotros los suizos. Yo no dije nada, al día siguiente era el ataque a la cima, yo llegué a la cima, los 4 no llegaron, 4 suizos por tanta arrogancia, creo yo, no sé, y al bajar solo les digo, banana power, les dije. Y entonces yo soy una persona que no cree en realmente que porque soy de un país no puedo hacer las cosas, o porque tengo cierta estatura o cierta edad. El único límite es uno mismo. Entonces, yo no me dejo sugestionar por lo que los demás piensen. Correcto. Yo me convenzo, y eso me lo enseñó a mí mi papá desde muy pequeño. Para darte un poquito de historia, mi papá ya murió, pero cuando yo tenía 7, 8 años, si mal no recuerdo, yo tenía 2 primos y 2 hermanos bastante mayores que yo, adolescentes. Ajá. Y mi papá nos llevaba a caminar el fin de semana al Cerro Alush, ahí en San Lucas. Pero en aquel entonces no estaba tan urbanizado, era un bosque precioso con árboles milenarios impresionantes. Y cerca de la cima de ese cerro había alguien construyó una casa de árbol. Nosotros la llamamos la casa de Tarzán, que es lo que se sabía en aquel entonces. Ajá. Pero estaba abandonada, no habían escaleras, no había cómo subir, solo escalando el tronco. Había una distancia de aproximadamente 4 metros del suelo a donde estaba esta casa. Y yo le decía a mi papá, ¿me puedo subir? Dale, me decía. Él sabía que no iba a poder. Y no me decía que no iba a poder, simplemente me decía que probara. Nunca lo logré de pequeño y siempre me caía, pero él estaba muy pendiente que no me golpeara. Entonces él me enseñó a ser muy diferente como la mayoría de los padres de familia de este país. ¿Qué pasa con un niño pequeño que se mete aquí? No hagas eso porque te vas a caer. No te caigas, no podés. Le meten al niño, no podés. Se vuelve adolescente y no puede. Y se vuelve adulto y no puede. ¿Por qué? Porque antepone cosas que no han sucedido. Claro. Porque no puede. Entonces no hace nada. Lo limitan mentalmente. Entonces, se limita tremendamente. Entonces, en vez de proteger a los hijos, los estamos echando a perder. Entonces, a mí mi papá nunca usó palabras de no podía. Me dijo, probá, intentá, hacelo. No se puede analizar por qué no. Volverlo a intentar. Entonces, él me enseñó a ser constante, a no ver barreras que no existen y no dejar de hacer las cosas por lo que dijo fulano de tal. Claro. Entonces, así soy yo. Cuando yo empecé a subir montañas aquí, el único deporte que era patrocinado era el fútbol, nada más. Las montañas solo iban leñadores y guerreros, nada Ajá. más. Entonces, en esa época yo quería conocer la montaña. Surgió en Guatemala un evento que se llamaba De Cumbre a Cumbre, organizado por un doctor que ya falleció, Armando Bendaña, y consistía en llevar una bandera de Guatemala a cada cumbre de Guatemala. Y se hizo con la finalidad de financiar a unos grupos de quetzaltecos Claro. que querían subir el monte Aconcagua. Te estoy hablando de 1989. Es que antes había algo que le llamaban la masiva en Shela. La masiva Eso es era un diferente, día. eso es aparte. Y subía mucha gente. Sí, pero esto es aparte. Estos quetzaltecos que ya murieron en Santiaguito, por cierto. Entre ellos estaba un famoso padre Edgar Valenzuela, que era el párroco de San Juan Ostuncalco. Recuerdo. Y entonces para mí eran como los íconos del montañismo. Y yo con unos amigos de la universidad, yo estaba estudiando biología, me gradué de biólogo en la San Carlos, y fuimos al volcán Tajumulco, porque anunciaron de manera muy importante en los medios escritos que iban a subir el Tajumulco para apoyar a este grupo, que iban a llevar una bandera de Guatemala, que este grupo iba a llevar a la Aconcagua. Y lo hicieron, y llegaron a la cima, y al regresar le entregaron a otro grupo en el volcán Santa María la bandera de Guatemala, y pues se llamaba De Cumbre en Cumbre. Entonces así empecé yo a subir montañas y empecé a ver estas personas, y a través de Cumbre a Cumbre tuve la oportunidad de ir a los Andes. Y ahí subí montañas en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en un montón de lados, pero así empecé todo esto. Correcto. Mis 2 hijos, Diego y Andrea, hacen senderismo. Sí. Y ellos mencionan que se les nutre, que se les fortalece mucho el carácter cuando van hacia arriba y la fortaleza mental. ¿Qué hábitos en la vida de montaña, tu experiencia es vasta, te gustaría que adoptara la sociedad guatemalteca? Pues yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer, pero Ya sos una figura. Pero paciencia, constancia, ver el lado positivo de las cosas, no rendirse si las cosas no salen a la primera, que no es el fin del mundo. Por ejemplo, voy al volcán de Fuego y hay una erupción muy grande o está el clima muy malo, no voy a llegar a la cima, pero la montaña va a seguir ahí. Entonces lo que tengo que hacer es bajar, tomarme el tiempo, prepararme nuevamente, verlo intentar, que la única forma de alcanzar las metas es siendo constante. Y un ejemplo, por ejemplo, yo para el Everest no llegué al primer intento. Intentamos abrir una ruta nueva
y murieron 4 personas del grupo. Contanos. Y eso fue por un grupo de jóvenes que muy rápido nos llegó la oportunidad de subir el Everest. Pero en aquel entonces, que estoy hablando de 1997, 98, subir el Everest no es como ahora. Si ahora yo tengo $100,000, voy a tener un Sherpa que me carga mis cosas, otro que me cocina, otro que me arma mi tienda de campaña, otro que me hace la ruta. Solo falta uno que me limpie cuando voy al baño. Estoy en contra de eso porque eso no es montañismo, eso es turismo caro. Y lo malo es que mucha gente que va de esa forma cree que con el dinero ya compró la cumbre. Y solamente un 2% de los que van de esa forma alcanzan la cima. Otros mueren y otros sufren graves congelaciones. No es un juguete una montaña como es. Y entonces a mí me llegó esa oportunidad porque yo había subido ya muchas montañas en los Alpes, en Europa y en los Andes. Entonces me tomaron en cuenta en una expedición de Nueva Zelanda para abrir una ruta nueva en el Everest. Y éramos muy arrogantes, no tuvimos la comunicación entre nosotros para conocernos, para respetarnos. No surgió la importantísima sinergia que requiere cualquier equipo de trabajo y cometimos muchos errores. Uno murió de edema pulmonar, otro murió de edema cerebral, otro cayó 1500 metros en una pared y el otro murió aplastado por una avalancha. Los 4 accidentes se hubieran podido evitar. Hubiéramos tenido un poco de humildad y una conciencia de trabajar en equipo. Fueron errores que a mí me llevaron después a pasar un año de reflexión si valía la pena seguir en eso o no. Y luego tomé la decisión de que sí quería subir el Everest. Y se subió. Lo subiste. Es fuerte ver a una persona muerta que ha estado a la par de cuando uno. no estás acostumbrado a estar al límite, sí. Pero uno aprende que uno no mata a las personas, son sus errores. Y decías que la montaña no mata, sino las propias equivocaciones. La montaña no mata a nadie, son los propios errores de las personas. Ahí mira, una receta, ya sé que sos muy humilde y no vas a querer expresarla, pero si vos tuvieras que decirle a alguien para lidiar con sus problemas, ya hablaste de la paciencia, ya hablaste de la perseverancia, ya hablaste del positivismo que se debe tener, ¿qué receta le darías a la gente cuando está frustrada? Porque vos muchas veces no has podido subir, has tenido que volver y esperar y ser paciente. ¿Qué le dirías al guatemalteco que a veces se desespera por lo que está atravesando el país, por las situaciones convulsas? Que no se preocupe tanto, pues que mire su alrededor, su entorno. Yo no puedo cambiar a un país completo, pero cambiando mi entorno y dando ejemplos que se pueden hacer las cosas, puedo estimular al que está al lado, diga si se puede. Pero no agobiarse con esas cosas. Mucha gente dice no se puede porque el de allá o lo oyó que alguien lo dijo, otro dijo que es difícil, y si yo me dejo llevar por los comentarios de los demás no voy a ningún lado. Tengo que aprender a prepararme, tengo que tener confianza en mí mismo, tengo que tener fe en Dios, tengo que tener muchos valores que son del día a día. Simplemente es tener la capacidad de poder absorber todas esas experiencias. Y si no me salen las cosas de la primera, no es el fin del mundo. No es que tenga que suicidarme después de eso o pensar que no sirvo para nada. Sino si realmente eso es lo que quiero lograr, evaluar qué hice, qué dejé de hacer, y sencillamente no perder tiempo en lamentarme, sino me levanto y voy otra vez. En la vida no importa caer, lo que sí importa y mucho es saberse levantar. Correcto. Yo recuerdo que hace algunos años, una presentación, yo te conocí físicamente. Me llamó mucho la atención 2 cosas. Tu carácter, porque realmente quien te conozca físicamente sabe que sos un hombre templado. Y las manos, la dureza de tus manos, probablemente acababas de volver, pero cuando se te estrecha la mano se siente que es una mano, si no callosa, por lo menos muy fornida. Pues todo el terreno, ¿verdad? Cuerdas, rocas, mochilas. Sí, vos tenés 62 años. 63 años. Pero la edad cronológica es una edad que no puedo controlar yo. Pero la que sí puedo controlar es mi edad metabólica. La edad cronológica es un día que Dios decidió que naciera. Ahí no puedo hacer nada. Pero mi edad metabólica es el estado de salud de tu organismo, de tu esqueleto, de tus músculos. Y mi edad metabólica es 34 años. 34 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Me recupero muy rápidamente, estoy bien hidratado, duermo bien y puedo hacer lo que sea. Cuando uno se dice, es que estoy viejo, viejo está la cabeza, si uno piensa así. Yo no pienso dejar de subir montañas. Yo todos los días te corro 20 kilómetros y subo el Acatenango en 1 hora 20 minutos. Y no es que sea superhombre, simplemente tengo técnica y yo empiezo a caminar y no paro. Yo voy muy constante, pero no soy rápido, soy constante. Entonces la gente para cada media hora, yo paro en la cumbre, yo no paro, pero no voy rápido. Le puedes preguntar a las personas que estuvieron conmigo cómo camino yo no soy rápido, y menos a la edad que tengo, pero siempre he sido así. Claro. ¿Qué disfrutas más?
el proceso de subida, la cumbre o el proceso en el que venís ya planificando nuevas metas? Todo. Lo disfrutas todo. Hay que disfrutar cada etapa. Un niño que disfrute su niñez, un adolescente que disfrute esa etapa que ni adulto ni niño no es nada. Entonces esa dificultad existencial es hermosa en la adolescencia. Luego ser adulto, todas las etapas son lindas. Pero no trato de comparar cuál es mejor que otra, sino disfrutar la que toca. Te voy a preguntar algo que me han preguntado. Decías el otro día que hasta orinar en la montaña es un riesgo porque hay movimientos involuntarios que hacen. Pero decías que hay quienes ya falta que les limpien en montaña. ¿Cómo es ese proceso? Porque van muy arropados y cuando tenés que hacer... Bueno, primero el cuerpo humano es muy sabio. Sí. Y tratamos de perder lo menos posible de líquidos, deshidratarnos lo menos posible y defecamos cada 4 o 5 días. Cada 4 o 5 días. Orinar es una vez al día. Dependiendo cada persona, ¿verdad? Pero yo tengo mi experiencia personal, pero cuando tiene que salir, tiene que salir. Entonces, por ejemplo, para hacer las heces fecales, el 2, como le decís, llegamos a un punto como este lugar donde estamos plano, y en un extremo hacemos el campamento, y en el otro extremo hacemos una especie de letrina. Es una estructura, estamos entre piedras, lo hacemos de piedras, si estamos entre hielo, lo hacemos con bloques de hielo que cortamos. Es una estructura en forma de herradura, en forma de U, y la hacemos de esta manera para tener un paisaje para inspirarnos. Nos protege principalmente del viento, porque tiene 1,30 m de altura, y en medio de esta estructura hacemos no un inodoro, sino un sentadero, que todos los desechos sólidos los hacemos en una bolsa con cierre hermético, Ziploc. Correcto. ¿Por qué? Porque lo vamos a bajar de la montaña. No sé si lo sabías, pero las heces fecales de un ser humano tardan 150 años en perder su poder contaminante. Somos el cáncer de este planeta. Un pedacito así de heces fecales tiene una cantidad de bacterias que pueden contaminar muchos seres vivientes. Si lo dejamos ahí, en un año calendario, hay una época de verano, se derrite. Hay otra de invierno que se congela. Entonces esa congelación, descongelación, congelación, descongelación, hace que en cierto momento estas partículas lleguen a una fuente de agua, un río, digamos, donde beben seres humanos o seres animales. Y nosotros vamos a ser las causas de enfermedades de esos seres vivientes. Entonces nuestra obligación es no dejar nada en la montaña. Lo único que dejamos son huellas. No dejamos ni siquiera un pedacito de papel, no dejamos nada. Y eso que decís en respeto a la montaña, porque se siente que vivís ese misticismo de respetar a la montaña. Ah, sí. En el Everest mencionabas que cuando alguien que irresponsablemente se va, muere, la costumbre es que el cuerpo quede cercana. No es la costumbre, es un ritual cultural de Nepal. Es que el Everest está en la frontera de 2 países. Yo lo subí por el lado norte, que es el Tíbet. El Tíbet no hay sherpas. Es un territorio ocupado militarmente por los chinos desde 1959 y es infinitamente más dura esa ruta que la normal. La ruta normal está en la cara sur, es Nepal, y los sherpas han sabido comercializar, que es una etnia que hay ahí. Sherpa significa gente que vino del este, realmente son descendientes de mongoles que huyeron de su tierra cuando los chinos empezaron a invadir esas tierras y eventualmente llegaron a lo que ahora se conoce como Nepal. El 90% de ellos son campesinos que viven del cultivo de la avena y la crianza de unos bovinos que se llaman yaks. No son vacas, se parecen pero no son vacas, son yaks. Y hay un 10% que son escaladores, pero no hay nadie en el mundo mejor que ellos. Y encontraron el punto de comercialización de esa montaña. Entonces ellos la volvieron no solo carísima, sino ellos la manejan la montaña. Entonces hay mucho interés porque turismo. Turismo caro. Turismo caro. Pero son muy buenos y han ayudado a que mucha gente que no tenía la capacidad de llegar a la cima, lo logró gracias a ellos. De hecho, el 98% de la gente que sube por Nepal no llegarían a la cumbre sin la ayuda de los sherpas. Pero es otra historia. Claro. Entonces ellos tienen una cultura. Los tibetanos tienen otra cultura. El verdadero nombre del Everest es Cholomangma. Significa diosa madre de la tierra. Entonces sus creencias locales, tanto en el Tíbet como en Nepal, si una persona muere en Cholomangma, en el Everest, es porque Cholomangma, la diosa madre de la tierra, reclamó a su presencia el espíritu de esa persona. Correcto. Pero para que haya equilibrio en el mundo, el cadáver, el cuerpo, tiene que quedarse en la montaña. Por eso no se va. Esa es una razón. La otra razón es que tratar de bajar un cuerpo sin vida, cuando una persona muere pesa el doble. Está vivo.
que todos los líquidos se asentan. Es como un leño muy pesado, que en una montaña como el Everest tratar de bajar un cuerpo sin vida es altísimo riesgo de perder otra vida. Correcto. Entonces no se rescatan los cuerpos por eso. Hay un tema de responsabilidad que es importante que digamos en este episodio. Hay muchos jóvenes que quieren escalar, que quieren irse y que sienten la motivación, pero no están preparados ni psicológica ni físicamente. Y estuvimos revisando páginas de senderismo, de montañismo que dicen cuál es la recomendación de los principiantes, a dónde deben ir cuando empiezan. Pero quizás antes de decidir a dónde deben ir, ¿cuál sería tu consejo de responsabilidad que ellos deben asumir para decir, tengo la capacidad o no de subir un cerro, tengo la capacidad primero que de no estar? se limiten, que nunca vayan solos, Ajá. que siempre suban con alguien que por lo menos una vez ha estado en esa montaña que decidieron ir, y que empiecen por montañas pequeñas, volcanes pequeños, que cualquier persona tiene la capacidad de lograrlo. Por ejemplo, el Cerro Cucurucho en Antigua Guatemala, en San Cristóbal del Bajo, el volcán de Pacaya, el volcán de Ipala en Chiquimula. En Guatemala tenemos 594 cumbres diferentes. 594. Y un alto porcentaje de ellas son pequeñas. Entonces hay muchos lugares en Guatemala donde la gente puede empezar. No tiene uno que ir siempre, todo el mundo va al volcán de Agua o Catenango, no, está el Pacaya, repito, está el Ipala, está el Cerro Cucurucho, está el Paquisís. Hay un montón de montañas lindas que se hacen en un solo día. No tienen que ir a acampar, no tienen que estar subiendo de noche. Es otro error que yo no comparto con la gente. Es que quiero ir al amanecer. Pues suban en la mañana, acampen y en el amanecer lo ven desde la cumbre. Ajá. Porque hay mucha gente que por primera vez van a la Catenango, que está de moda, llegan a las 4 de la mañana, pasan 2 horas congelándose en la cima, ven el amanecer, en la vida quieren subir otra montaña, porque es una pésima experiencia. Si van de día, van viendo el progreso del ascenso, pueden ir descansando, no hace tanto frío, llegan a la cima, se cambian por ropa seca, pueden incluso montar un campamento, disfrutan el amanecer y van a querer volver a hacerlo. Pero es muy personal la decisión de hacerlo. Yo no estoy de acuerdo ni eso de subir de noche, ni ir como competencia a ver quién llega primero. Tiene que ir despacio al ritmo de cada persona, disfrutar el ascenso, se cansan, pues descansan. Repito, no es una competencia a ver quién llega primero, es que todos lleguemos a la cima y que bajemos de la montaña, porque mucha gente se le olvida que la cumbre solo es la mitad del camino. Yo no subo ahí arriba a vivir, tengo que bajar otra vez, y bajar lleva el mismo esfuerzo que subir, y hay gente que ya no le queda energía para bajar, y vienen los accidentes. Claro. Yo tenía entre mis notas una pregunta que te iba a hacer, pero me corregiste desde el principio, porque te iba a decir que cuál había sido el fracaso que más te había hecho crecer, no como montañista, sino como persona. Pero me corregiste y me dijiste, yo la palabra fracaso no la uso, sino aprendizaje. Sí, o sea, todo en la vida no tiene que salir a la primera. A veces es por ignorancia, por mala preparación, porque me jugó una mala jugada en mi cabeza y me hizo pensar que no podía y no pude. Entonces lo que hay que aprender es que todos son oportunidades. O sea, yo la primera vez que subí el Everest lo aprendí eso, porque no llegué a la cima, se murieron 4 amigos, muy joven, me asusté con todo eso. Pero fueron pasando los meses, fui evaluando las cosas, empecé a hacer otras cosas, yo escribo libros también, ya tengo 8 libros escritos. Y ahí me di cuenta que lo mío es la montaña. Escribí sobre positivismo, ¿cuál es el tono? Son libros que relato historias de mis ascensos, pero les voy metiendo analogías de la vida. O sea, por ejemplo, el primer libro se llama La montaña es mi destino. Salió en 1999 y lo hice porque en aquel entonces yo tenía una tía que era maestra de educación pública, ya murió. Llegó muy emocionada a mi casa y me enseñó un libro de texto de estudios sociales de 5º grado de primaria. Ajá. Y estaban 3 guatemaltecos que eran el motivo de investigación: Rigoberta Menchú, Ricardo Arjona y tu servidor. Entonces yo primero me emocioné, porque después resulta que no solo era 5º grado, era 4º, 5º y 6º grado de primaria, 1º, 2º y 3º de nivel medio. En todos los libros de texto de sociales estaba yo. Entonces en aquel entonces no había internet, no había toda la facilidad de información que había ahora, y era la guía telefónica donde podía encontrar un Viñals. Ajá. Y entonces yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Me acerqué a uno de mis patrocinadores, que era otro banco, el Banco Bacredomatic en aquel entonces, y me dijo, ¿por qué no hacemos un libro para la gente? Con la única condición que el libro no se va a vender, me dijo. Se va a regalar a colegios, a bibliotecas, a universidades, a quien lo quiera. De hecho, lo siguen regalando a la fecha todavía.
y es un libro que describe mis inicios de la montaña hasta lo que hice en 1997. Es un libro de 9 por 9 pulgadas, un libro cuadrado, que es un formato que me ha identificado, y lo hice con una empresa que ya no existe, que se llama Tipos Graphic Art, y que actualmente es el viceministro de Cultura y Deportes, el doctor Francisco Aguilar, fue el editor de ese libro, y aprendí mucho de él, de libros. Esa fue mi primera experiencia. En el 2001, que subí el Everest, lo que se me ocurriera hacerlo, me lo apoyaban inmediatamente, y dije, voy a hacer mi libro sobre el Everest el mismo año que lo subí, y así fue. Y fue un tiraje de 100,000 libros. 100,000. Se acabaron en 12 meses. Y no he vuelto a hacer otra impresión porque así sube valor la primera. Ajá. Y lo tengo en formato digital nada más. Igual el primero solo en formato digital lo vendo. El tercer libro lo hice para el Banco Industrial. Cuando estaba haciendo mi libro sobre el Everest, ellos se acercaron y me dijeron, mire, cada año nosotros publicamos un libro sobre algo relevante de Guatemala. Para mostrarle, tenemos uno sobre el Quetzal, otro de Miguel Ángel de Asturias, otro de no sé quién. Queremos hacer uno sobre su ascenso. Le mire, muchas gracias. Me agrada mucho su idea, se la agradezco, pero yo ya estoy escribiendo mi libro sobre el Everest. Ajá. Pero le ofrezco hacer uno sobre las 7 cumbres del mundo. Ajá. Y yo en todas mis expediciones llevo un diario, describiendo con papel y lápiz al estilo viejo los detalles, porque hay detalles que se olvidan con el tiempo. Entonces este libro es una recopilación de los diarios de las 7 cumbres del mundo. Un libro así grandote, de los que le llaman Coffee Table Book. Ajá. Son libros grandotes que encontrás en cualquier clínica de doctores, y el banco lo sigue vendiendo para recaudar fondos para la fundación que tienen. El cuarto libro lo hice con la editorial Norma de Colombia. Ellos se acercaron a mí y me dijeron, mire, queremos hacer un libro basado en sus conferencias, pero de formato muy económico, sin fotos internas. Primero, para fomentar el hábito de la lectura. Segundo, para darle a los jóvenes principalmente muestras de que sí se pueden tener sueños en la vida y se pueden alcanzar. Ese libro se tituló Más allá del Everest, salió publicado en el año 2004. Ya no existe otra Norma, ahora es Santillana, pero de los pocos libros que Santillana renovó está el mío. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuve en Quetzaltenango, en un colegio con 800 alumnos de nivel medio, porque el colegio adquirió una cantidad similar de libros. Para editar Santillana, yo tengo un convenio que el colegio que adquiera más de 500 libros, yo voy a ese colegio a hacer un conversatorio con los estudiantes que lean el libro. No me representa económicamente mucho el libro, pero lo que gano de sentimiento y de emoción con los jóvenes es muy grande, porque tienen una ansia de liderazgos muy grande en Guatemala principalmente. Totalmente ansia de Y liderazgo. lo he hecho en todos los niveles, en toda la República. Lo he hecho en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia y en Perú, para la Norma en aquel entonces. Y ahorita con Santillana lo estoy haciendo solo en Guatemala. El quinto libro se llama Nos vemos en la cumbre. Ajá. Este libro es la historia del 7 más 7. 7 cumbres del mundo más las 7 islas del mundo. Lo hice con el financiamiento de una farmacéutica que se llama Menarini. Ajá. Y es un libro que tiene casi 500 páginas. Es del mismo tamaño, 9 por 9 pulgadas. Y es un libro que ellos lo regalan a sus médicos. Para mí, pues no me representó económicamente nada, pero existe el libro, para que me es importante. El sexto libro se llama Guatemala, Tierra de Volcanes. Un libro muy ilustrado, pasta dura, muy elegante libro, que es sobre montañas de Guatemala y volcanes, donde describo rutas de ascenso, qué llevar, qué no llevar, y muchas recomendaciones. Un libro grandote que lo publiqué por iniciativa de la antigua empresa eléctrica, cuando era parte de la empresa española Iberdrola. En ese bien tiempo hice ese libro. El séptimo libro lo hice en el año 2022, se llama Todo empieza con un sueño, y es un libro que, a partir de ese libro, yo soy la editorial. No estoy haciendo con ninguna editorial, yo tengo un equipo de personas, editores, correctores de estilo, fotógrafos que trabajan conmigo, y yo saco el libro con mi apellido y mi nombre sin ninguna editorial, y me ha ido muy bien de esa forma. No hay que estar pagándole nada a nadie. Correcto. Y ese libro, el primer capítulo es el Everest, y la segunda es ¿y ahora qué? Entonces trato de hablar lo que hice en los últimos 20 ¿Dónde se años. encuentran estos libros? En mi tienda en línea, jaimeviñals.shop.com.
Ahí se pueden conseguir en Amazon, también los venden. Perfecto. Y ¿En versión Kindle, de los 8, digital? sí, en Amazon sí. Ajá. De los 8 libros, 3 están en papel y los 8 están en formato digital. Perfecto. Este de Todo Empieza con un Sueño sí está en papel. Es un libro del mismo tamaño y hablo de todo lo que hice desde que subí el Everest hasta el año 2021 para conmemorar los 20 años de haber subido la montaña más alta del mundo. El 8º libro salió en diciembre de 2023, es el que actualmente estoy promoviendo más, se llama Cumbre a Cumbre, así recorrí el mundo, y es un libro que describe la trilogía mundial que te conté al principio, pero con un enfoque inspiracional. Correcto. Es un libro que muestra que todo es por alcanzarlo en la vida, pero no necesariamente hoy, que eso no significa que no lo logre hacer hoy, pero sí lo puedo hacer pasado mañana, por ejemplo. Es de paciencia, de constancia y principalmente de actitud de vida, a siempre ser agradecido por lo que se tiene, y ese agradecimiento me va a traer más cosas, y aprender a desprenderse cosas que ya no necesito para tener espacio para que entren nuevas cosas. De todo eso habla este libro, y este libro ha tenido tanto éxito, afortunadamente en Argentina es un gran hit ese libro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el motivacional, director, sí, inspiracional. Y tanto así que gracias a ese libro es que lo de Jairo Bustamante se tomó la molestia de hacer este documental sobre tu servidor. Y ya estoy en un 9º libro, ya lo estoy escribiendo, ya llevo 14 capítulos sobre el Guinness. Pronto lanzamos nosotros nuestro primer libro, así que ya nos está inspirando. Pues mira, ahí, pronto nos lo echamos. Contraten y los ayudo. Así va a ser un honor, va a ser un gusto. Mira, la última pregunta y luego te voy a pedir que dejes un mensaje para los jóvenes que son nuestro público meta. Si tuvieras que tatuarte una palabra en tu cuerpo, marcarlo, ¿qué palabra utilizarías para dejarla plasmada en tu piel? No me tatúo. No te tatúas. Pero sí la podría escribir. La palabra que diría yo es agradecimiento y actitud. Agradecimiento y actitud. Pues bueno, un mensaje por favor de cierre para la gente que nos está viendo y que sabe perfectamente que ha sido un soñador que ha transformado sus sueños en realidad. Pues primero agradecerles a ustedes, Monterroso Podcast, pues que la oportunidad que me dan de estar aquí, les deseo lo mejor en su podcast. Y a todos los que nos están escuchando, no importa si son viejos, jóvenes o niños, que se valoren a sí mismos primero, que no importa dónde haya nacido, quién sea mi familia, yo tengo un valor. Si yo me lo creo ese valor, voy a tener la capacidad de decir, yo puedo hacer esto. Y si no tienen sueños, que busquen alguno, pero busquen sueños pequeños, alcanzables a su propia realidad en este momento. Y cuando logren ese sueño, van a ganar confianza en sí mismos para ir por más. Y darse cuenta que cuando yo logro algo, primero hay que mantener la humildad. Cualquiera lo puede hacer. Segundo, no conformarse con eso. Eso no significa que sea malagradecido, sino darme cuenta que lo que yo recibo es simplemente para que me pueda desarrollar y sea ejemplo para los demás. Eso es todo. Y que te aprenda uno que uno al mundo no vino por casualidad. Tenemos una misión todos los seres humanos, más grande a veces de lo que creemos, pero que todos lo podemos lograr. Hay que tener fe, hay que tener esperanza y lo más importante, disfrutemos nuestra estancia en este planeta. Muchas gracias, qué inspiracional realmente e indudablemente tu paso por Guatemala ha sido dejar una huella que muchos van a querer seguir, que va a generar transformación en jóvenes, en adultos, en personas que quieren hacer cosas importantes. Esto fue Monterroso Podcast y hoy estuvimos con Jaime Viñals. Muchas gracias, muy amable.